Le damos la bienvenida a cada uno de los televidentes que se conectan a este programa, a este de Jesús Evangelio, en el cual vamos a seguir conociendo y aprendiendo un poco más de la Iglesia en diferentes ámbitos y en diferentes posturas que tiene, sobre los diversos temas que ya hemos reflexionado en programas anteriores y en los cuales los invitamos para que sigamos profundizando, para que nosotros día a día aprendamos y conozcamos más de la Iglesia y lo bonito que nuestra Santa Madre Iglesia tiene para enseñarnos. Recordemos que todos tenemos una misión como bautizados y es nosotros aprender y conocer mucho más sobre la Iglesia, sobre las enseñanzas que tiene para cada uno de nosotros, sobre lo que nos quiere decir por medio de la palabra de Dios. Y lo bonito de lo que vivimos en nuestro programa de Jesús Evangelio es también conociendo lo que son los testimonios de seminaristas y de vocacionados, de sacerdotes, y más adelante quizás vamos a ver algunos testimonios de religiosas en los cuales nos van a exponer, nos van a dar a conocer sobre la importancia de la vocación y sobre cómo Dios hoy en día sigue llamando al corazón y cómo nosotros debemos de responderle. Recordemos de que somos seres que necesitamos de la ayuda de Dios. Recordemos que sin Dios nada podemos hacer. Entonces hoy vamos a hablar sobre algo muy bonito, muy especial, sobre qué es el seminario y sobre cuáles son las etapas que se viven dentro del seminario. Porque un sacerdote requiere tanta preparación y porque un sacerdote necesita, como quien dice, tantos estudios o tanto tiempo de un discernimiento vocacional y sobre la importancia del mismo que tiene para el servicio del pueblo de Dios. Entonces me presento, mi nombre es Wilson, hago parte de la etapa de tercero de configuración, o más conocido como el tercer año de teología. Ya llevo un buen recorrido en el seminario en el cual día a día queremos profundizar mucho más en el conocimiento de Dios para que ustedes conozcan mucho más también de la Iglesia y por medio de los temas que tenemos. Estoy con mi compañero Jaime, en el cual le damos la bienvenida también para que por medio de él aprendamos y tengamos un diálogo para que ustedes conozcan un poco más sobre qué es el seminario. Un saludo, Wilson, queridos televidentes. Agradecerles su atención a este espacio de encuentro, a este espacio donde nos nutrimos nosotros en el conocimiento de Dios y lo llevamos a ese nivel práctico de nuestra vida, lo llevamos a nuestras realidades concretas. Por eso este programa se convierte para nosotros en un medio de transmisión de esperanza para las diferentes comunidades, donde nosotros contamos desde nuestra realidad de vida, desde nuestra experiencia referente al proceso formativo y lo llevamos a ustedes, a cada una de sus casas y de sus hogares. Muy bien, entonces para dar inicio al programa del día de hoy vamos a pasar a sobre escuchar la palabra de Dios, que es lo que Dios quiere para nuestras vidas, y prestemos mucha atención porque lo bonito de la palabra de Dios es eso, dejar interpelar el corazón para que Dios entre en mi vida, para que por medio de la palabra de Dios que escucho en mi corazón lo pueda manifestar a mis hermanos, principalmente mi familia, con mis amigos, en el ámbito laboral y también con todas las personas que quizás nos cruzamos en las calles. Es muy bonito que nosotros vivamos la palabra de Dios, vivamos el testimonio de Dios por medio de la escucha de su palabra. Bien, queridos hermanos, queridos televidentes, hemos llegado al momento de escucha la palabra de Dios, pero sobre todo entendiendo cómo la palabra de Dios día a día nos alimenta, pero sobre todo cómo nos impulsa a seguir los caminos de Dios, a seguir ese camino en el cual, como el Papa Francisco lo dice, nos llevará a la santidad, ese camino que cada uno de nosotros hacemos desde nuestra formación. Hoy en el tema muy particular estábamos hablando sobre las etapas de la formación discipular, configuradora, propedéutica, síntesis. Por eso es que yo he tomado para este momento un texto bíblico muy bonito, que es del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 2, verso 52, donde nos va a decir muy específicamente: Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. ¿Qué tan importante es para cada uno de nosotros, queridos hermanos que nos ven a través de estos medios digitales, cuáles fueron las etapas que Jesús mostró a lo largo de su historia? Mirábamos en el texto que decía que Jesús creció en sabiduría, en estatura, pero también en un discernimiento. Podemos entender que el Evangelio de Lucas es uno de los libros
que muestra la importancia de la adolescencia de Jesús, esa adolescencia que vivió durante ciertas etapas para llevarlo a lo que realmente era el ministerio, y ese ministerio que nos impulsa a cada uno de nosotros a seguirle conforme a su voluntad. Encontramos la adolescencia de Jesús, un niño inquieto, un niño travieso, un niño que quería seguir haciendo la voluntad de sus padres, pero también la del Padre que lo llamaba muy específicamente. Luego encontramos también la etapa en pocas palabras, de la adultez de Jesús, esa etapa que nos mostró a cada uno de nosotros cuál era el seguimiento profundo, pero sobre todo qué era realmente lo que había que hacer por la voluntad del Padre. Sabemos que Jesús vino a dar cumplimiento, no vino a entorpecer nada, solamente vino a darle continuidad a lo que ya estaba hecho. Y a lo que estaba hecho, ¿por qué? Por amor a Dios, por amor a la palabra que Él a cada uno de nosotros nos ha regalado. Qué tan importante es para cada uno de nosotros, queridos televidentes, poder comprender desde la palabra de Dios eso tan bonito que quiere decir para cada uno de nosotros. Y en este contexto en el que estamos hablando sobre las etapas de la adolescencia de Jesús, ¿cierto? De la adultez de Jesús, cómo se fue promulgando hasta llegar a lo que hoy conocemos como ese mensaje de salvación para cada uno de nosotros. Por eso, queridos televidentes, nunca dejemos de leer la palabra de Dios, esa palabra que nos nutre. Y desde el Evangelio de Lucas, que es tan bonito, cómo habla de Jesús en su adolescencia, cómo lo muestra como un joven inquieto, como esa persona que se estaba llenando de sabiduría, que estaba creciendo en estatura, para mostrarnos realmente el verdadero camino, ese camino que nos va a impulsar a nosotros a seguirle, ese camino que vamos por las huellas de su Hijo muy amado, como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Por eso, en este momento, vamos a darle gracias a Dios por la palabra, por esa palabra que nos ha regalado a cada uno de nosotros, por ese testimonio que nos ha impartido a cada uno de nosotros, pero especialmente por ese testimonio profundo que nuestro Señor Jesucristo dejó en nuestras vidas y en la vida de cada uno de ustedes. Por eso no tengan miedo. No tengan miedo de acercarse a la Sagrada Escritura y contemplar realmente el misterio tan profundo que tiene de nuestro Señor Jesucristo. Y cómo realmente nosotros a través de ese misterio podemos comprenderlo a través de la fe, a través de lo que damos y a través de lo que promulgamos. Por eso, en estas etapas de la formación que hemos vivido y que a lo largo del programa se han dicho, como son las de la propedéutica, discipular, de la configuración y del año de síntesis, nos ayudan a ir construyendo un camino, pero un camino a configurarnos ¿con quién? Con el Maestro, ese Maestro que nos va iluminando a través de la guía del Espíritu Santo y que nos va mostrando realmente qué debemos hacer, cómo debemos hacer, pero cómo realmente nosotros podemos profundizar en ese camino tan bonito como lo es el camino del seguimiento de Cristo. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra, por este ratico de oración, pero sobre todo pidiéndole siempre que nos regale la sabiduría, que nos ayude a crecer en estatura y en gracia, pero sobre todo que nos ayude a crecer en entendimiento, en prudencia, en la humildad, en la sencillez, para poder comprender realmente qué es el misterio de Dios, pero sobre todo para seguir las huellas del Maestro, que nos impulsa a seguirle, que nos impulsa a todos a mostrar realmente lo que queremos. A todos en este día, en este momento, que mi Dios me los bendiga, que los acompañe siempre, pero sobre todo que cada día nos alimentemos de su palabra, de su alimento espiritual y de todo aquello que nos impulsa a seguirle conforme a su santa voluntad. A todos, Dios los bendiga y acompañe siempre. Muy bien, entonces vamos a profundizar un poco sobre qué es el seminario. Vamos a hacernos esa pregunta, Jaime, ¿cierto? ¿Qué es el seminario? ¿Para qué es importante el seminario? ¿Por qué nosotros como seminaristas nos preparamos en un seminario, cierto? ¿Y qué importancia tiene el mismo para las vocaciones? Entonces, vamos a partir sobre un documento esencial que tiene la Iglesia que se llama la Ratio Fundamentalis Sacerdotalis. Quizás para muchos de ustedes, ¿pero qué será eso? ¿Qué querrá significar esas cosas? Pues es un documento que tiene la Iglesia Universal sobre la formación de los sacerdotes, sobre cómo se debe preparar y cómo los sacerdotes que forman a los mismos seminaristas, cómo deben de direccionar la formación a nivel de los estudios, a nivel de la vocación, a nivel espiritual, a nivel intelectual, ¿cierto? Son muchas maneras en las cuales por medio de esta Ratio Fundamentalis pide que los seminarios tengan una misma estructura. Recordemos que la Iglesia Universal es una y por tanto debemos de mantenernos siempre en la unidad. Y es bonito de que nosotros veamos eso en el seminario, de que por medio de la formación aprendamos de que la Iglesia siempre debe ir unida, siempre debe ir direccionada hacia el camino de Dios, que es el único pastor que debe guiarnos, y por medio de estos ámbitos formativos nosotros nos podemos preparar de una mejor manera para que por medio de diferentes dimensiones, etapas y procesos formativos nosotros nos preparemos bien para algún día a ustedes, al pueblo de Dios, poderles dar luces y mucha más fe
sobre la experiencia vocacional y sobre el conocimiento mismo de Dios. Entonces es muy bonito nosotros reconocer eso, Jaime, ¿cierto? Sobre qué es el seminario menor, pero partamos desde eso, de que hay una normativa en la iglesia, de que nos rige a nosotros, en la cual nosotros debemos de direccionarnos e ir siempre hacia la unidad. Así es, Wilson y queridos televidentes, y también hagamos referencia de algo especial, y es que esa ratio fundamentalis de cierta manera se ajusta, ¿cierto?, a las diferentes realidades de las diócesis a nivel particular. Por eso se hace una implementación, ¿cierto?, ya desde esa perspectiva de unidad, de implementar una ratio nationalis que va acorde a las diferentes realidades, ¿cierto?, diferentes culturas, y allí pues se promueven pues esas pautas necesarias para que el seminario lleve a cabo referente al proceso formativo de los futuros sacerdotes. Y entonces es fundamental a partir de eso empezar a mirar desde este documento que nos ilumina a comprender el seminario no como una estructura física, ¿cierto?, no como un solo edificio que sabemos que está presente y que es importante para el bienestar, ¿cierto?, para mantener un bienestar en los seminaristas, pero debe ir mucho más allá, y es la mirada desde una comunidad formativa, y esa comunidad formativa que se va dando en razón de generar un vínculo mayor, ¿cierto?, un vínculo más íntimo, y es poder concebirse ya como una familia que se prepara para llevar un mensaje concreto, que tiene un horizonte específico, que tiene unos objetivos concretos, y es el de ser anunciadores de Dios. Muy bonito, ¿cierto? Lo que dices tú, Jaime, ¿cierto?, sobre la importancia de una comunidad dentro del seminario. Te comparto, Jaime, que por ejemplo en el seminario nosotros tratamos de dividir esa comunidad en los grupos académicos en los cuales vivimos. Sabemos de que el seminario está dividido por varias etapas, y en esas etapas obviamente ¿qué queremos? Vivir en comunidad. Pero yo digo, pues lo que pienso yo es que muchas veces también la comunidad debe vivir unos lazos de fraternidad, unos lazos de familiaridad, porque obviamente vivir la comunidad es muy bonito eso, porque es entender que vamos en una unidad, en un mismo caminar, en un mismo sentido, en nosotros, pues obviamente, en un mismo ideal, en un mismo sueño, en el cual nosotros algún día queremos obviamente cumplir lo que es el querer ser sacerdotes. Pero también en esta comunidad, ¿qué nos pide también? El discernir sobre si queremos o no, sobre si yo realmente me siento llamado por Dios, o si Dios realmente toca mi vida. Y es bonito nosotros también por medio de la comunidad ayudarme y apoyarme de ellos, porque no soy yo el que sigo este camino solo, no, yo necesito de la otra persona para poder direccionarme y poder, como quien dice, conocer sobre si realmente yo soy capaz de compartir con otras personas, si voy a tener paciencia con las personas que quizás en algún momento de pronto no me lo voy a aguantar, o voy a tener poquita paciencia. Entonces es como también la capacidad de, en esta comunidad, a vivir los valores de tolerancia, paciencia, respeto y responsabilidad también por el otro, porque así como nos dice Dios en el Evangelio, ¿cierto?, por medio de la palabra de Dios, de que debemos de amarnos los unos a los otros, así como Él nos amó a nosotros. Entonces yo digo que ahí es donde entra la importancia de en la comunidad vivir lazos de fraternidad, de familiaridad, porque cuando yo soy capaz de amar al otro, soy capaz de entregarme yo mismo hacia las demás personas. Es muy bonito que nosotros entendamos de que el seminario no simplemente es una estructura física, no, el seminario es una comunidad, como lo decías, Jaime, ¿cierto?, una comunidad en la cual siempre debe de ir direccionada hacia un mismo fin, y direccionada siempre hacia los caminos de Dios. Y muy bonito nosotros poder reconocer la importancia sobre esto. Sí, y es fundamental porque la misma palabra de Dios nos ilumina. En esto reconocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Entonces partimos nosotros de ese principio de unidad, ¿cierto?, donde todos somos diferentes, ¿cierto?, diferentes percepciones, pensamientos, ¿sí?, porque fuimos creados únicos e irrepetibles por parte de Dios, pero que esos pensamientos y todos esos sentimientos los vivimos nosotros en una unidad, y ahí vamos generando esa comunión, ¿cierto?, porque es fundamental que uno de los trabajos que implementa la Ratio Fundamentalis es vivir la comunión dentro del proceso formativo, porque si estamos nosotros unidos, realmente vamos a poder llevar un verdadero mensaje de parte de Dios. La unidad es fundamental, y aquí podemos ver nosotros y hacer referencia al seminario conforme a esa figura de una orquesta, ¿cierto?, donde vemos que hay un director, ¿sí?,
el que dirige la orquesta, el que da los direccionamientos, el que va generando pues ese principio de, en razón de que vaya dando pues dándose una armonía, ¿sí?, conforme a los ritmos, ¿cierto? Y vemos también unos instrumentos, ¿cierto?, unos elementos esenciales para poder generar la armonía, y vemos los sujetos, los individuos, las personas, en este caso ya hablándolo de una visión más digna, las personas que son las que manejan pues esos instrumentos. Y aquí hacemos referencia a ese director conforme a Jesús, que es el que dirige nuestras vidas, ¿cierto?, a los elementos, instrumentos, todo lo que se nos da en el proceso formativo, ¿sí?, todo lo que es la filosofía, la teología, todos los que son los principios dogmáticos, morales, ¿cierto? Y en razón de ¿qué? De que nosotros aprendamos a partir de esto a manejar, ¿cierto?, a llevar pues un mensaje centrado, un mensaje recto, conforme a ese sentido de la verdad, que es lo que nos manda a transmitir el Señor. Y es fundamental el poder comprender pues esa armonía y esa sintonía que debe haber entre todos los integrantes que conforman pues el seminario, y específicamente centrado en aquellas personas que representan ese papel, ¿cierto?, de Jesús, ¿cierto?, que son los formadores y los que pues cada día se esfuerzan para darnos a nosotros pues valga la redundancia, una formación integral. Muy bonito lo que dice, ¿cierto? La importancia de reconocer una orquesta, bueno, muy bonita la analogía que hace Jaime sobre una orquesta, pero hay que reconocer que una orquesta también necesita una preparación, un tiempo adecuado en el cual aprenda a tocar sus instrumentos, en el cual sepa cuál es el instrumento que más le gusta también. Y también hay que reconocer de que, por ejemplo, muchas personas le preguntan, a mí uno que usted le han preguntado mucho, de que, ¿cuántos años para la preparación del seminarista, ¿cierto? ¿Cuántos años se demora un padre para ser padre, ¿cierto? Valga la redundancia. Entonces, obviamente, uno le responde a las personas, son 10 años, y las personas quedan sorprendidas, ¿cómo? ¿Tanto tiempo? Muy bonito nosotros reconocer de que el proceso formativo de un seminarista es tan extenso por el hecho de que es algo que no tiene que ser a la carrera. Como lo dice el Papa Francisco, los seminaristas y los sacerdotes también no deben de buscar un carrerismo o ser o buscar un protagonismo dentro de la misma iglesia. No, la iglesia siempre debe estar al servicio de la comunidad. Entonces, por eso estos 10 años es un proceso que es con paciencia, con tranquilidad. Y por ejemplo, yo le digo, yo llevo 8 años en el seminario, y la verdad yo desde que entré al seminario hasta el día de hoy puedo decir que no he sentido los 8 años en mi seminario. Antes más ha sido un proceso en el cual se vive por etapas, y cuando yo vivo cada etapa en mi proceso formativo va a ser mucho más bonita. Entonces, para que las personas entiendan, ¿cierto?, vamos a explicar un poco sobre cada una de las etapas. Entonces son 4 etapas principales que nosotros vivimos en el camino vocacional o en el camino del seminario. Lo que es el primer año, bueno, sabemos de que todos los seminaristas necesitan lo que es un proceso de aspirantado al seminario. Pero después de que hacen un proceso de aspirantado, un proceso de enamoramiento, de saber de que si Dios realmente toca mi vida, de yo cómo le puedo responder, entramos al seminario. Y en el seminario inicia el primer momento, lo que es la etapa propedéutica. La etapa propedéutica, luego pasamos a unos años de etapa discipular, luego lo pasamos a la tercera etapa, que es la etapa de configuración, y por último, que ya recoge todos los años del seminario, es el año de síntesis vocacional, o de esa experiencia en mi vocación para el servicio del pueblo de Dios. Es muy bonito nosotros que también expliquemos un poco sobre esas etapas, de que ustedes conozcan un poco de las etapas y conozcan un poco de esos procesos que nosotros vivimos dentro del seminario. Entonces la primera etapa, Jaime, es la propedéutica, ¿cierto? Entonces, esta primera etapa propedéutica, como lo mencionaba Wilson, queridos televidentes, se da después de un proceso vocacional, de un aspirantado, ¿cierto? Y eso dado a partir de las inquietudes que hay en el corazón de los jóvenes, de mirar, de hacer un proceso de discernimiento si realmente es el llamado al cual Dios lo está convocando, ¿cierto? Entonces vemos esta primera etapa como una etapa introductoria, ¿cierto? Donde se nos presenta todo el panorama del seminario, todo el panorama de la experiencia de fe, ¿sí? Todo ese panorama a nivel espiritual, ¿sí? A nivel intelectual. Entonces se nos va como que abriendo el camino y el horizonte hacia lo que va a ser la formación del seminarista, ¿sí? Y por eso es fundamental que en esta etapa, pues el joven empiece a generar ese
proceso de sensibilidad en el corazón, de abrirse, ¿cierto? De conocerse a sí mismo, porque es fundamental, y de dejarse conocer, ¿cierto? Porque parte de eso, de conocer mi historia, cuál es mi historia de vida, y poderla dejar iluminar según la presencia del formador, ¿cierto? Que se convierte en este caso como esa voz de Dios que va modelando nuestra vida y nos va orientando hacia ese seguimiento concreto para podernos afianzar y tomar pues una certeza frente a las decisiones que vamos a tomar, porque yo siempre lo he dicho y se lo digo a las personas y se lo comento a ustedes, queridos televidentes, que la vida se constituye a partir de las decisiones que nosotros tomemos. La vida está llena de decisiones y las decisiones deben estar iluminadas desde esa presencia de Dios para poder generar un verdadero camino, para poderle encontrar un verdadero sentido a nuestra existencia. Y esa es la primera etapa introductoria, por eso nos introduce ¿cierto? A vivir ¿qué? El misterio, a participar del misterio, para más adelante, de cierta manera, ya llevarlo a los demás. Bonito, ¿cierto? Entonces esa primera etapa, lo que es la etapa propedéutica, que es un año que se vive en el proceso formativo, es el primer añito que nosotros vivimos en el seminario. Luego pasamos lo que es a la etapa discipular, o también conocida como la etapa de filosofía, ¿cierto? Pues en un ámbito de estudios, porque sabemos de que el seminarista tiene que prepararse también estudiando sobre la realidad del hombre, porque obviamente un sacerdote tiene que estar muy bien preparado de manera intelectual. Entonces, por eso la etapa discipular, desde la ratio nacionalis o desde esta ratio fundamentalis sacerdotalis, como ya lo dijimos al principio, que son las normas que rigen para la buena formación de los sacerdotes, entonces nos pide que en esta etapa discipular sean 2 años, o bueno, en alguna diócesis lo aplican, en otras diócesis son 3 años, en las cuales en este proceso o etapa discipular que busca, primero el conocimiento de Jesús, el reconocer de que quién es el discípulo es el que va detrás de las huellas del maestro y el cual busca anunciar al maestro a las demás personas, así como los primeros discípulos que escucharon el mensaje, calaron el mensaje en su corazón y quisieron seguir al maestro. Así lo que busca la etapa discipular, de que los jóvenes que se sienten llamados o las personas que se sientan llamados a este proceso vocacional, a este proceso sacerdotal, busquen en esta etapa el querer seguir a Jesús, el querer seguir sus huellas. Pero también en esta etapa lo que se busca es una formación intelectual. ¿Cómo así que la formación intelectual? Desde los estudios filosóficos. Quizás las personas dicen, pero bueno, ¿ustedes para qué se preparan estudiando filosofía? Muchas personas le preguntan a uno. Es una pregunta muy frecuente. Es muy frecuente, ¿cierto? Entonces es muy bueno porque nosotros podemos entender de que en esa pregunta nosotros respondemos a la realidad propia del hombre. Recordemos qué hace la filosofía. La filosofía, en cierto sentido, interroga el sentir del hombre, el querer del hombre, hacia dónde quiere llegar el hombre. Entonces obviamente la filosofía, que es lo que ayuda a que el seminarista o que nosotros en el proceso vocacional pensemos sobre nuestra realidad vocacional, pensemos en la realidad y también por medio de las terminologías o etimologías que nosotros encontramos en los estudios, podamos iluminar mejor la mente del hombre desde una realidad más concreta, ¿cierto? Entonces obviamente sobre los estudios filosóficos nosotros podemos dar muchas más respuestas a esas realidades o preguntas que el hombre mismo se puede hacer. Sabemos de que son muchas preguntas, nosotros también nos hacemos muchas preguntas que van a quedar quizás abiertas, pero nosotros buscamos por medio de los estudios filosóficos el querer darlo a las demás personas y el querer buscarle un buen sentido a las demás personas. Entonces, bonito nosotros vivir en esta etapa discipular el seguimiento de Cristo, buscando las respuestas del hombre, pero también las respuestas del hombre iluminadas bajo el misterio de Cristo. Muy bonito eso. Entonces ya pasamos, por ejemplo, Jaime, a la tercera etapa, ¿cierto? Que es la etapa de configuración, que es en la cual usted y yo nos encontramos, ¿cierto? Jaime, que se encuentra obviamente en su primer año de configuración, y yo que me encuentro ya en mi tercer año de configuración. Sí, la etapa de configuración y viendo ese camino, ¿cierto?, va en razón de ese proceso de maduración de la persona, porque la persona, el joven, cada vez que va avanzando, va madurando más a nivel intelectual, ¿cierto? Va madurando a nivel espiritual, ¿cierto? Va madurando en esa experiencia de fe, en esa comprensión de lo que es el misterio salvífico de Dios. Y entonces llegamos a este punto que es la configuración. La palabra dice configuración, ¿cierto? Una relación más íntima con el maestro, una intimidad y una vivencia más cercana, y lo vivimos nosotros con los estudios de la teología, ¿cierto? Esa teología que nos ilumina a nosotros a ver a Dios, ¿cierto? Desde
desde cada expresión, ¿sí?, del conocimiento que se nos ha transmitido durante una historia, ¿cierto?, que se nos ha dejado a nosotros y que nosotros estudiamos y debemos comprender, ¿cierto?, a la luz del magisterio de la Iglesia. Por eso aquí comprendemos esa integralidad que enmarca el camino formativo del seminarista, ¿cierto? Porque ya vimos nosotros el proceso racional, ¿sí?, la razón. Ahora ya nos vamos a adentrar en ese principio de fe, ¿sí? Entonces, razón y fe que nos iluminan a nosotros para poder vivir realmente esa experiencia y ese encuentro de Dios, tener un sano equilibrio, porque es fundamental. Y ese sano equilibrio nos lo presenta a nosotros el magisterio de la Iglesia, que es la interpretación, ¿cierto?, de las Sagradas Escrituras y de la tradición, que son fundamentales en este proceso. Entonces vemos nosotros que durante este tiempo se nos ilumina, ¿cierto?, en esa relación, ¿cierto?, en esa configuración a través de las virtudes teologales, de las virtudes cardinales, donde vamos nosotros optando por unos comportamientos acordes, ¿cierto?, a esa imagen del Señor, ¿cierto? Y vemos inclusive en el numeral 89 de la Ratio Fundamentales dice que todo el proceso educativo y formativo en razón del ministerio sacerdotal tiene una finalidad específica, ¿sí? Y esa finalidad es de comunicar a Cristo, buen pastor. Por eso en este tiempo nosotros vivimos de una manera o llevamos a cabo nuestro camino de una manera más plena, a vivir la plenitud. Y algo fundamental y esencial, y es que durante todo el camino del seminario comprendamos nosotros siempre esa experiencia del amor primero, nunca perder el amor primero, porque eso es lo que nos mantiene, ¿cierto?, en esa perseverancia. Por eso el seminario se convierte primero en un animador frente al proceso vocacional, ¿cierto?, a despertar la inquietud. Por eso los diferentes momentos donde se promueven convivencias, encuentros vocacionales, ¿sí? El seminario se convierte en un acompañante en el proceso del joven, acompaña, ¿cierto? El seminario ayuda en ese proceso de discernimiento, ¿sí? Ayuda en ese proceso de permanencia en el seminario para vivir ya de una manera más concreta la configuración plena con Cristo, sumo y eterno sacerdote, y de esa manera ser portavoces del amor de Dios. Muy bien, y ya entonces entramos a esa última etapa, ¿cierto? Ya llevamos tres: la propedéutica, recordemos, el propedéutico, el discipulado, la etapa configuradora, y ya por último es el año de síntesis vocacional, que ya después de vivir todos los años de seminario, viviendo las tres etapas, pasamos al año de síntesis, que es un año cuando ya el seminarista termina todo su proceso formativo, termina todo el seminario, ya va a las parroquias. ¿Y qué es lo que hacen las parroquias? Vivir lo que vivieron durante todos los años para dar lo que es en las comunidades, dar a conocer lo que es la fe de la Iglesia, lo que decías tú, Jaime, el magisterio de la Iglesia, la palabra de Dios, el dar el testimonio de Dios a las demás personas, por esos estudios intelectuales y también por una formación espiritual que recibe dentro del seminario. Entonces, es bonito nosotros reconocer que el seminarista, o nosotros los seminaristas, no simplemente estamos rezando, por así decirlo, en el seminario, sino que la oración obviamente es uno de los pilares principales de nuestro proceso formativo, pero también la dimensión intelectual o esa parte intelectual ayuda a que nosotros nos sintamos más unidos al conocimiento de Dios, y ese conocimiento de Dios transmitirlo a las demás personas y poderlo dar a entender. Podríamos decirlo así, Wilson, que esta síntesis es cuando ya prácticamente estamos nosotros como ya en el culmen, preparados ya para recibir ese orden sagrado, donde ya, mejor dicho, ya la decisión prácticamente está tomada. Entonces ya ahí debemos tener una certeza plena y una convicción en razón de esta opción de vida que nosotros hemos venido ejerciendo y en la cual nos hemos venido preparando. Y ahí vemos nosotros, Wilson, ya para finalizar y resaltar todo este proceso integral, el trabajo que se realiza en el seminario conforme al fortalecimiento de unas dimensiones, ¿cierto? ¿Y cuáles serían? La dimensión intelectual, espiritual, la dimensión espiritual, la comunitaria y la pastoral.
Entonces vemos de qué manera se trabaja al ser en esa perspectiva integral para que realmente sea un verdadero anunciador de la palabra de Dios y pueda convertirse en ese transmisor de esperanza. Muy bien, Jaime, cierto, esas dimensiones que son importantes para cada uno de nosotros. Ahora vamos a pasar al conocer un testimonio o conociendo un corazón, en el cual vamos a mirar el testimonio de un proceso vocacional en nuestro seminario, uno de nuestros compañeros del seminario que nos va a contar sobre cómo nació su vocación. Recordemos que el conocer el corazón de un hombre es muy bonito también para el fortalecimiento de nuestras vidas y sobre la importancia de que otros testimonios tienen para que yo pueda conocer cómo puedo responder a Dios y cómo puedo seguir a la iglesia por medio de estos testimonios. Un cordial saludo para cada uno de ustedes que nos saludan a esta hora para conocer un poco más de la palabra de Dios y en este caso de hablar de la vida vocacional. Soy Brian Mayorga Almeida, nací el 19 de enero de 1998 en una localidad de Colombia que se llama Barranca Bermeja, en el Magdalena Medio. Mi historia vocacional es un poco corta, pero también con mucho sentido y con mucha validez. Cuando estaba pequeño, mi señora madre me contaba que a mí me gustaba decirle que yo quería ser sacerdote. Tiempo atrás, mucho tiempo atrás, cuando nací, mi mamá me contaba que yo estuve a punto de morirme debido a una broncopulmonía. Entonces ella me encomendó en ese tiempo al Señor de los Milagros y me dijo: si Dios te salva, yo te consagraré a Dios. Y pues Dios se toma muy en serio las cosas, ¿no? Nosotros a veces no nos tomamos en serio las cosas, pero Dios sí se toma en serio las cosas y se las toma muy a pie de letra. De tal manera que cuando crecí, aunque este deseo se había esfumado, en mi corazón sentí ese llamado de Dios. Y después de haber asistido a un retiro espiritual de una comunidad, descubrí allí la presencia de Dios que me llamaba y que me invitaba a seguirlo. Fue una situación particular porque pues todavía me veo joven. En esa época me veía aún más joven y el señor obispo en esa época me dijo: tómate tu tiempo, ve y descubre la vida. Sin embargo, yo quería seguir y quería y deseaba continuar en esta obra evangelizadora. Y fue así que un 16 de diciembre a las 6 de la tarde el señor obispo me llamó y me invitó a seguirlo a través del seminario. Hay que reconocer que las figuras sacerdotales influyen mucho. Yo descubrí en mi vida sacerdotes valiosos que me ayudaron a descubrir y a conocer más la palabra de Dios, a entrar precisamente en esta dinámica de fe, de gracia, que nos invita. La Eucaristía también se ha convertido a través del servicio litúrgico de los monaguillos, se convirtió en una experiencia de fe que me cultivó, que me motivó, que me animó. De tal manera que así Dios me llamó desde pequeño. Yo podría decirle con Samuel que estoy aquí para que hagas según tu voluntad, que permees en mí, que trabajes en mí. Que tengas un feliz día. Muy bien, y agradecemos a cada uno de ustedes por haberse conectado con nosotros, con este Jesús Evangelio, en el cual buscamos eso, la cercanía hacia ustedes, la cercanía hacia lo que nos enseña la iglesia, conocer un poco lo que nosotros vivimos en nuestro seminario, en nuestro proceso vocacional. Los invitamos también para que oren por cada uno de nosotros. Recordemos de que la oración es uno de los pilares fundamentales en la cual nosotros podemos fortalecernos espiritualmente. La oración no simplemente son palabras dichas al aire, no, son palabras dichas a Dios, para que Dios por medio de estas oraciones o de estas plegarias responda y nos dé luces más claras sobre lo que queremos en nuestro proceso vocacional. Entonces por eso los invitamos también para que oren por nosotros, oren por las futuras vocaciones y no nos cansemos de orar para que Dios siga mandando sacerdotes a su iglesia, para que siga mandando hombres y mujeres también, para que sirvan a la mies, para que sirvan al pueblo de Dios, anunciando y dando esperanzas desde el corazón a la necesidad y a la respuesta del querer buscar a Dios de todos los hombres y todas las mujeres, y para que nosotros día a día nos iluminemos constantemente con la palabra de Dios. Gracias, Wilson, gracias, queridos televidentes, por acompañarnos en este espacio de encuentro, de reflexión, de meditación, e invitarlos a seguir construyendo el reino de Dios a partir de esa experiencia de fe.